Bueno, buenos días a todos, gracias y paz. Feliz día del Señor. Hoy, después de haber pasado unos meses, desde noviembre del año pasado, fue cuando comenzamos la serie de Filipenses y terminamos el domingo pasado, ya, bueno, en febrero, noviembre, diciembre, enero y febrero, en Filipenses. Así que qué bueno que estuvimos ahí. Es la palabra de Dios, así que sé que ha sido de bendición para todos. Pero hoy iniciamos una nueva serie, como se ha anunciado, basada en las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Y no es una serie temática, expositiva. No vamos a ir verso a verso, como estamos acostumbrados a hacerlo, de manera consecutiva. Vamos a tratar un tema o varios temas estos mes de marzo, espero que sea, y comenzando probablemente a abril. Así que vamos a estar unos domingos allí, unos 5 o 6 domingos más o menos en este tema de las doctrinas de la gracia. Ahora, antes de ir específicamente a la depravación total del ser humano, que es la que vamos a ver hoy, porque recuerden que son 5 verdades bíblicas con respecto a la salvación, que la agrupamos y la ponemos bajo el título de las doctrinas de la gracia. Número 1, la depravación total del ser humano. Número 2, la elección incondicional de Dios. Número 3, la expiación limitada de Cristo. Número 4, el llamado eficaz o gracia irresistible. Y número 5, la perseverancia de los santos. Hoy vamos a ver entonces la depravación total, pero permítame tener un poquito larga, por lo menos más larga de lo acostumbrado, esta introducción, y conocer un poco de historia. En la semana yo mandé un video al grupo de la iglesia para que precisamente pudieran conocer de dónde, cómo se llegaron a agrupar estas verdades que vamos a ver durante estos domingos. No sé si lo pudieron ver, ojalá que sí. Si no, de todas maneras, a los que si no pudieron verlo, y a los que no están en el grupo de la iglesia, quisiera hacer este repaso rápidamente de la historia y cómo llegamos entonces a agrupar y tener estas verdades que conocemos hoy como las doctrinas de la gracia, y que acabo de mencionar y que ustedes, la mayoría, ya conocen. En el año de 1608 muere Jacobo Arminio en Holanda, y él, en el año 1608, antes de morir, deja unos escritos. Él fue profesor en la Universidad de Holanda. Holanda era un país para ese entonces reformados. Ya habían pasado más o menos 100 años desde que Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Ya había pasado más o menos un siglo, 100 años después, ¿no? Cuando muere Arminio. Ya él había sido influenciado. Él estudió teología reformada, y Arminio se comprometió con la teología reformada y la creyó. Pero entonces, con el pasar del tiempo, antes de morir, él comenzó a leer otro tipo de literatura y concluyó algunas cosas que iban en contra entonces de la confesión de fe de Holanda, que era reformada, y de la universidad donde estaba también. Entonces, después del año de 1608, como digo hace un momento, un siglo después de la Reforma, los estudiantes de Jacobo Arminio presentaron una carta de protesta al gobierno y a los líderes religiosos del gobierno, que eran reformados, de protesta, para que se leyera y se evaluara entonces lo que ellos habían creído y cómo ellos argumentaban en contra de algunos puntos de la teología reformada.
Esta carta contenía entonces algunas ideas que contradecían las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia Reformada en Holanda y de la mayoría de los países protestantes y de las iglesias reformadas en ese momento. Ellos presentaron y querían que las autoridades la revisaran y concluyeran que también podían estudiarse y podían proclamarse libremente en Holanda. En esta carta, bueno, y que fueran apoyados, ¿no?, por los líderes religiosos. En la carta se mencionaba acerca de que Cristo, por ejemplo, entre otras cosas, pero algunos puntos principales, en esta carta se mencionaba acerca de que Cristo había muerto por todas las personas, cosa que no se creía en la iglesia reformada, y bueno, que todavía no se cree, y en Holanda, que Cristo había muerto por todas las personas, que el llamado de Dios a la persona siempre se puede resistir, y dependiendo si la persona quiere o no quiere, y que el cristiano puede perder la salvación. Entre otras cosas, esta carta decía y afirmaba. Estas enseñanzas, como dije hace un momento, contradecían la de la iglesia reformada en ese momento, y los líderes la vieron peligrosas. Se congregaron para una revisión, hicieron un sínodo, o sea, una asamblea, tanto local, y también invitaron a otros países, a otros líderes de otras iglesias reformadas también, ahí en Holanda. Pero ellos, se congregaron, una revisión, llamaron a este grupo para que se presentara. Ellos no asistieron, mandaron a un representante porque ellos no querían ser juzgados. Ellos dijeron que no necesitaban ser juzgados por ningún tribunal eclesial. Así que se les prohibió a este grupo tal enseñanza, publicar tal enseñanza. Fueron desterrados algunos, despedidos de sus puestos como maestros o profesores de la universidad. Y entonces, a continuación, como respuesta al documento de estos estudiantes, seguidores de Arminio, y para refutarlos, los líderes de la iglesia reformada elaboraron entonces un documento que conocemos hoy como las doctrinas de la gracia. En ese momento, bueno, y hasta ahora, de manera general y formal, ese documento se conoce como los cánones de Dort, porque fue allá en Dort, en la ciudad de Holanda, donde se elaboró este documento. Así que esto que conocemos como la doctrina de la gracia, esta agrupación, surgió como una respuesta para argumentar en contra entonces de las enseñanzas de estos estudiantes de Jacobo Arminio. Así como ustedes se dieron cuenta, así que ni Calvino tuvo que ver con esto, ni Arminio tampoco tuvo que ver con esto, ¿no? Fueron 100 años después de la Reforma. Así que entonces se elaboró este documento que, en resumen, como dije hace un momento, lo conocemos como las doctrinas de la gracia. Así se agruparon y así se conoce más popularmente hoy estas 5 verdades con respecto a la salvación del ser humano que nos muestra la Biblia, como mencioné hace un momento: la depravación total del ser humano, la elección incondicional de Dios, la expresión limitada, el llamado eficaz y la perseverancia de los santos. En la primera verdad que vamos a ver hoy, la depravación total, vemos al ser humano totalmente perdido. Totalmente perdido. Y en la quinta y última verdad que vamos a ver, vemos entonces como la gracia de Dios, vemos al ser humano entonces totalmente salvado para siempre. De perdido totalmente a salvado para siempre. Estas 5 doctrinas nos muestran cómo la gracia de Dios, de principio a fin, salvan al ser humano indigno. O en otras palabras, como dijo Jonás,
en la ballena, en el pez grande, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es enteramente suya. Especial y particularmente la salvación es del Señor. No es que Dios haga una parte y nosotros hacemos otra parte. No es así. Es enteramente suya, le pertenece a Él y a ningún otro. Para poder entender la verdad, necesitamos de Dios, únicamente de Él, de Cristo, del Espíritu Santo. Para que Él nos presente la verdad, necesitamos de Él, dependemos de Él. Para poder entender la verdad, para que estemos dispuestos a recibir la verdad, dependemos de Él. Para el nuevo nacimiento, dependemos de Él. Para el inicio de nuestra fe hacia Él, dependemos de Él. Para nuestra santificación, dependemos de Él. Para la perseverancia hasta el fin de la vida en la gracia divina, dependemos de Él. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia proclama que la salvación es del Señor y de nadie más. Así que, así comenzamos entonces nosotros a recordar que la salvación es del Señor. Esta verdad, la depravación total del ser humano. La depravación total del ser humano. ¿El ser humano es bueno o es malo? El consenso general de nuestra sociedad a nivel mundial es que el ser humano es bueno. Es bueno. Dice un escritor premio Nobel llamado Orhan Pamuk, dice: en todas partes del mundo hay injusticias y malas personas. Lo importante es poder vivir de manera que se proteja la bondad natural del hombre. Dice también otro escritor, poeta llamado Leonard Cohen, dice: creo que la gente y la sociedad es buena. La clave está en dónde proyectas tu energía. Y también dice el filósofo Confucio, dice: no todos los hombres pueden ser ilustres, pero todos pueden ser buenos. Así que por donde preguntemos, en el país que estemos, esa es la verdad que vamos a escuchar acerca del ser humano. Que el ser humano es una persona buena, que a veces hace cosas malas, pero que es bueno. Dijo un sacerdote católico romano hace muchos siglos atrás, llamado Pelagio, dice que él enseñaba esencialmente que todo pecado es el resultado de una elección consciente del mal sobre el bien. Todos los seres humanos tienen la capacidad de elegir libremente hacer el bien todo el tiempo. Dice él, o decía él: Dios nos creó buenos, así que nadie tiene excusa para pecar. Si no estás, dice él, viviendo una vida santa, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Que eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Qué es lo que para eso estamos aquí, no es así? Para ver lo que la Biblia dice. Lo que esta doctrina significa, en nuestra confesión de fe, por ejemplo, vamos a leerla. Es lo que acabamos de leer. La depravación total del hombre o del ser humano. Una vez más, nuestra confesión dice de la caída del hombre en el capítulo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, dice. A todos los seres humanos, viniendo a estar todos nosotros, los seres humanos, muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas
las facultades y en todas las partes del alma y del cuerpo. Así lo dice nuestra confesión de fe. Hemos venido a estar corrompidos totalmente en todas nuestras facultades. O sea, pensamientos, almas, sentimientos, emociones, todas nuestras facultades. Precisamente también en los cánones de Dor, que también es donde se basa nuestra confesión de fe, en los cánones de Dor, en el escrito original, dice así: por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, todos los hombres como hijos de ira, o sea, bajo la ira de Dios, todos nacemos bajo la ira de Dios, dice este documento, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados a el mal. Así nacemos todos, dice, inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quiere el ser humano, ni puede volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma. Este es el resumen de la doctrina de la depravación total del ser humano. Toda persona ha sido dañada por el pecado. Todas las facultades humanas, como dije hace un momento, mente, sentimientos, emociones, deseos, han sido afectados por el pecado de tal manera que el ser humano nace incapaz de poder y querer obedecer o agradar a Dios. A esto se refiere la palabra total, en la frase de depravación total. Total. La palabra total no se usa como sinónimo aquí de a cabalidad o enteramente, no. La palabra total aquí no significa hasta el descontrol. No significa eso, o no se refiere a eso. Como cuando decimos que una persona está totalmente desquiciada. No nos referimos a eso. O sea que su desquicio o locura no se puede controlar. No se refiere a eso la palabra total aquí. Cuando se dice que el ser humano está totalmente depravado, no estamos diciendo que el ser humano manifiesta una maldad, que todos los seres humanos manifestamos en todo momento una maldad descontrolada. No se refiere a eso. La palabra depravado significa que está corrompido. Corrompido. Como cuando una sustancia, un líquido o un material se corrompe y se daña. Eso quiere decir depravación. Corromper, dañar. La desobediencia de Adán a Dios es lo que nosotros llamamos como el pecar contra Dios. Una vez que Adán pecó, la naturaleza humana del resto de los seres humanos se vuelve desobediente, irremediablemente desobediente a Dios. Rebelde contra Dios. Entonces, todo ser humano nace con todas sus facultades afectadas por el pecado, de tal manera que no podemos ni queremos obedecer los mandamientos de Dios. Queremos cumplir nuestros deseos. Estos son algunos versículos. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ver muchos versículos, o más de lo común. Romanos 5:19, el apóstol Pablo dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pecadores. La desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán. Los muchos, el resto de la humanidad. También en el Salmo 14, versículo 2, versículo 1, perdón, que precisamente también Pablo en Romanos lo vuelve a repetir, o lo repite, perdón, estas palabras de David, dice, o el salmista dice: el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, o sea, sobre todos los seres humanos, para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Versículo 3, pero todos se han desviado.
a una se han corrompido. O sea, de una sola vez todos se corrompieron. Cuando Adán pecó. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno que sea bueno. No hay ni siquiera uno. La depravación total del ser humano no es una historia del misticismo, no es una mera hipótesis, sino vemos que es un hecho atestiguado por la misma omnisciencia de Dios, quien lo ve todo y lo sabe todo. Una frase que también se usa, que es igual que depravación total, es la frase inhabilidad total. Inhabilidad total. Por ejemplo, ustedes saben que el ser humano está incapacitado o inhabilitado físicamente para hacer varias cosas. Vivir bajo el agua, volar. De la misma forma, el ser humano está inhabilitado o incapacitado para, entonces, querer algún bien con respecto a Dios o buscar a Dios. Inhabilitado es incapaz, no puede buscar a Dios por sí solo. Nadie, ninguno. Ya vemos que la Biblia lo dice. No puede y no quiere. Nacemos que no podemos acercarnos a Dios y nacemos no queriendo acercarnos a Dios. Esa es nuestra naturaleza. Como dijo alguien, creo que ya lo he dicho aquí anteriormente, ¿no? El ser humano busca a Dios de la misma manera como un ladrón busca a un policía. En Juan 5:40 Jesús dice: no quieren venir a mí para que tengan vida. No quieren venir a mí. Todos nacemos incapacitados, inhabilitados. No es que nos volvemos incapacitados en algún momento de nuestra vida. Todos nacemos así. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice. La palabra ahí destituidos es no alcanzar. Bueno, la que usan unas versiones, no alcanzar. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la gloria de Dios. O a todos les falta, carecen, están privados de la gloria de Dios. También Jeremías 13:23. Dios hablando por el profeta dice: mudará el etíope su piel, o sea, la cambiará de negra por blanca o por más clara, y el leopardo sus manchas se la quitará. ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? Así tampoco ustedes, dice, harán el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No podemos hacer el bien, porque estamos inclinados a hacer el mal. Es la respuesta a esa pregunta que Dios hace allí. La única razón por la que no vemos más claramente esta suciedad es porque estamos acostumbrados a ella. Esa es nuestra naturaleza, es allí donde vivimos y nos movemos. Igual que quien trabaja diariamente en un lugar donde hay olores feos, ofensivos, que no siente esos olores porque ya está acostumbrado. Nosotros no podemos percibir nuestra propia ruina o depravación. Aquí es una negación total de nuestra condición, si nos preguntan.
Entonces, este es el veredicto del Señor, que todo lo ve, como dije en el Salmo, ¿no? No hay ninguno que haga el bien. Ahora, la Biblia nos enseña la condición del ser humano sin Cristo, en tres partes, en tres fases: ciego, esclavo y muerto. Ciego, esclavo y muerto. La condición del ser humano sin Cristo, desde que nace: ciego, esclavo y muerto. Estar ciego nos incapacita para buscar a Dios. No podemos. Estamos ciegos. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, dice Pablo, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz, y esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo también, para que no ciega, dice, a los seres humanos, a los hombres, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice que hay dos clases de personas en el mundo. ¿Se dan cuenta? Las que ven y las que no ven, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál eres tú? Dice que las que ven son las, dice Pablo aquí, que las personas que ven son aquellas que pueden ver el Evangelio de la gloria de Cristo. Si para ti el Evangelio de Cristo es algo glorioso, perdón, y lo vives y lo disfrutas, entonces tú ves. Si no es así, entonces continúa ciego. Por el poder, dice, del Dios de este siglo, o de este tiempo, o de este mundo, que es Satanás. Efesios 4:18 también dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, sin luz, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Así también era nuestra condición antes de Cristo, por la dureza de su corazón. Dice que ajenos de la vida de Dios, separados de la vida que Dios ofrece, dice. Esa es la condición de todo aquel que no puede ver la gloria del Evangelio de Cristo. Está separado de la vida que Dios ofrece. Los que tienen entendimiento entenebrecido son aquellos que no viven la vida que Dios ofrece. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Se acuerdan? Si quieres, tienes que volver a nacer. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Desde nuestro nacimiento no podemos ver que la obediencia a Dios entonces es la verdadera vida. La condición del ser humano es que está ciego, no puede ver eso. También, número 2, la segunda verdad es que es esclavo. Ser esclavo nos incapacita para buscar a Dios. No podemos. Efesios 2 y 3, en los cuales anduvieron en otro tiempo, le escribe Pablo a los hermanos en Éfeso, de su tiempo pasado, cuando estaban sin Cristo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ellos también nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satisfaciendo. Dice Pablo, el que está sin Cristo hace la voluntad de ¿quién? De sus deseos. El ser humano es esclavo de sus deseos pecaminosos. Y por eso no podemos obedecer a Dios. Romanos 8:6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne
no pueden agradar a Dios. En otras palabras, los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa, la que nos heredó Adán cuando desobedeció a Dios, ocuparse de esa naturaleza produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Juan 8:34, el mismo Jesús dice a los líderes judíos, que por supuesto se aplica a toda la raza humana, de cierto, o en verdad les digo, ¿no?, que todo aquel que hace pecado, que practica el pecado, es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. O practicas el pecado, o practicas la voluntad de Dios. Pero no hay un término medio, no hay un término medio, nadie puede estar en la mitad. O practicas el pecado, o practicas los mandamientos de Dios. Si no practicas el mandamiento de Dios, entonces estás practicando el pecado y eres esclavo del pecado. Dice alguien que el pecado es una especie de locura. Y sus mayores esclavos son a menudo como el pobre loco que se imagina que es un rey. Así le sucedía a estos judíos con que Jesús estaba hablando aquí en Juan 8, ¿no? Quienes creían que eran libres, decían ellos, nunca hemos sido esclavos de nadie, decían ellos, como si toda la historia del exilio, desde que fueron invadidos en adelante hasta ese mismo día cuando estaban subyugados a los romanos, no fuera cierto. Y como si su historia espiritual no contara la triste verdad de su esclavitud a la idolatría y al orgullo espiritual. Esclavos. Cada parte de la naturaleza humana está esclavizada al pecado. Los miembros de nuestro cuerpo, la razón es hecha para servir al deseo, el corazón es contaminado, la voluntad es esclavizada. Y esta servidumbre o esta esclavitud aumenta también con el transcurso del tiempo. Nacemos siendo esclavos de nuestros deseos. Y no es una esclavitud contra nuestra voluntad, no. Nos fascina ser esclavos del pecado. Nos encanta ser esclavos del pecado. Es nuestra vida. Nos gozamos siendo esclavos del pecado. No eres libre. No eres libre. En ningún momento la Biblia dice que el ser humano, que la condición del ser humano es la libertad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la condición del ser humano es la esclavitud. Cuando tú dices, yo hago lo que yo quiera hacer, eso no es libertad. Eso demuestra que tú eres esclavo de tus deseos. Y no puedes hacer otra cosa que servir a tus deseos. No puedes dejar de servir a tus deseos. No puedes. Eres esclavo de tus deseos. Y que por supuesto están contra Dios. No eres libre. Ahora vamos a ver algo sobre el libre albedrío también más adelante, en unos momentos. Así que, ¿estás bajo el gobierno del pecado o estás bajo el gobierno de los mandamientos de Dios? ¿Estás bajo el gobierno del pecado? ¿Estás bajo el gobierno de tus deseos o estás bajo el gobierno de la voluntad de Dios o los mandamientos de Dios? ¿A quién sirves?
Pero no solamente la condición del ser humano es ciego, que no puede ver los mandamientos de Dios para obedecerlos, y que está esclavo y no puede obedecer los mandamientos de Dios, y tampoco quiere. Sobre todo, la Biblia dice que el ser humano está muerto para Dios, para obedecer a Dios. Como mencionamos, la Biblia dice que todos nacemos siendo pecadores, separados de Dios. Esta separación puede durar la vida entera aquí. En este estado del ser humano, la Biblia lo describe como estando muerto. ¿Y dónde comenzó todo? Génesis 2:17, usted conoce la historia. Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comas, morirás. Morirás. En ese mismo instante, claro que sí, iba a morir. Pero no físicamente. También iba a morir, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero después. Es una muerte de todas las facultades, como dije al principio, de todas las facultades para obedecer a Dios en la mente, en los sentimientos, en las emociones, en el corazón. No podemos pensar, no podemos querer, no podemos sentir ni desear la comunión con el dador de vida, o sea, con Dios. El motivo es que por el pecado estamos separados de la fuente de vida, que es Cristo. Por lo tanto, nacemos vivos para este mundo, pero muertos para Dios, para obedecerle. El apóstol, hablando de nuestra condición sin Cristo, dice, Efesios 2:1, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos. La muerte no es otra cosa que una separación de la causa de la vida, de aquello, de la fuente de la vida, como dije hace un momento, donde brota la vida. Estamos muertos otra vez en todos los sentidos, así como las cosas externas no tienen sentido ni movimiento, ninguna cosa externa puede mover un cuerpo que está muerto. Mostrémosles colores al ojo de un muerto. Mostrémosles comida para que pueda sentir u oler el sabor. Nada lo puede mover, nada. Ni sentimientos, ni gusto, nada lo puede mover. Un alma muerta no es aquella persona que anda por allí con baja autoestima y sin propósito. Un alma muerta es aquella que no ha sido resucitada por Cristo, que no puede obedecer los mandamientos de Dios. ¿Puede un muerto hacer algo? No puede hacer nada. ¿Está capacitado un muerto para hacer algo? No puede hacer nada un muerto. Entonces el pecado ha pervertido el sentido moral y ha cerrado el corazón del disfrute de Dios, o para el disfrute de Dios. Todas las maravillas de la gracia divina caen desapercibidas sobre los muertos por sus pecados. De la misma manera como los rayos del sol, son percibidos sobre los ojos de los que están muertos físicamente. No puede sentir nada. Así que, ciegos, esclavos y muertos. No medio ciegos, no medio esclavos y no medio muertos, sino totalmente ciegos, totalmente esclavos y totalmente muertos para obedecer a Dios. Incapacitados. Depravación total. Si una persona entonces desde que nace está ciega, es esclavo y está muerta totalmente, ¿qué del libre albedrío? ¿Qué? ¿Dónde cabe el libre albedrío? En ninguna parte cabe el libre albedrío aquí.
No hay libre albedrío. Como en ese momento no eres libre. Eres esclavo de tus deseos. Martín Lutero dice así: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aunque sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento de Jesucristo. En la Confesión de Fe nuestra, bautista, en el capítulo 9, precisamente del libre albedrío, dice así: el ser humano, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. No puede. No tiene ninguna libertad. El pastor Carlos Spurgeon dice así: el libre albedrío es una insensatez. La voluntad no tiene libertad, como tampoco la electricidad tiene peso, dice. Todo el mundo sabe que la voluntad es dirigida por el entendimiento, que es llevada a la acción por motivos, que son guiados por otras partes del alma y que es una potencia secundaria. Esta es la condición natural del ser humano. Esta es la depravación total del ser humano: ciego, esclavo y muerto totalmente. Inhabilitado totalmente para obedecer a Dios. Pero antes de terminar, quiero ir a esta última parte y mencionar solamente algunos versículos con respecto a la argumentación de algunos que dicen que el ser humano sí puede buscar a Dios. La próxima semana vamos a ver la elección incondicional de Dios, cómo Dios escoge y por qué escoge. Porque es Dios quien tiene que elegir. ¿Por qué? Precisamente porque el ser humano no puede, está muerto, no puede hacerlo. Así que Dios tiene que intervenir y elegir y escoger para salvar. Entonces, algunas personas se preguntan: si el ser humano no pudiera, entonces ¿por qué Dios le ordena arrepentirse? Si Dios le ordena al ser humano que se arrepienta, es porque sí puede por sí mismo buscar a Dios y arrepentirse. Dicen ellos, ¿no? Dios no está loco para mandar al ser humano que se arrepienta si el ser humano no pudiera arrepentirse por sí mismo. Y usted sabe que hay textos en la Biblia que hablan acerca que Dios, el mismo Cristo, mandaba a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Ese era el mensaje de Jesús, ¿no? El reino se ha acercado, arrepiéntase de sus pecados. Otro texto también con respecto a eso es, por ejemplo, Josué 24:15. Y hay muchos más que hablan acerca de que se le ordena al ser humano a elegir, a buscar a Dios, ¿no? Ustedes saben, cuando Josué está con el pueblo de Israel y él dice que él y su casa van a servir a Dios, ustedes hagan, él dice allí, escojan hoy a quién van a servir. Escojan. Dicen, ven, ahí está. Dios se le está ordenando a él, al ser humano, que busque a Dios, que escoja él mismo a Dios por sí mismo. Si usted hubiera muerto como usted dice, entonces no pudiera hacer eso. Es más, en el versículo 16, el mismo pueblo responde, dice: lejos esté de nosotros, nosotros, abandonar al Señor. ¿Cuándo? Nunca. Dice el pueblo de Israel. Nunca nosotros vamos a rebelando contra Dios nosotros. Nunca en la vida. El pueblo de Israel caminó hacia adelante, doblaron la esquina y hasta ahí llegó el pacto de obediencia a Dios. No pueden obedecer a Dios.
Es más, la exigencia divina del cumplimiento de los 10 mandamientos refuta este argumento de que si Dios le manda al hombre es porque sí puede por sí mismo buscar a Dios. Porque Dios le ha dado al ser humano los 10 mandamientos para que lo obedezca, ¿no es así? ¿Puede el ser humano obedecer los mandamientos de Dios? No, no puede. Y por supuesto que Dios sabía, antes de que Dios le dé al ser humano los 10 mandamientos para que lo obedeciera, Dios sabía que el ser humano no puede obedecer los mandamientos de Dios. Como el mismo apóstol Pablo dice y nos enseña, que los mandamientos de Dios están allí para mostrarnos nuestra incapacidad y que no podemos buscar a Dios. Para eso son los mandamientos, los 10 mandamientos. Para enseñarnos nuestra incapacidad. Para mostrarnos que no podemos. Nuestra condición real, en la ruina en la que estamos, perdidos y muertos, sin vida, sin Dios. Si usted ha leído y si usted ha escuchado los 10 mandamientos y lo has visto, lo que realmente tú tienes que hacer es decir, Señor, no puedo. Yo no puedo. Necesito de ti. Si yo estaba muerto, entonces, ¿cómo llegué a ser cristiano? Si es así, entonces, si yo estaba muerto, no podía hacer nada. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué a ser cristiano? Bueno, solamente hay una manera. Solo hay alguien, solamente hay algo que puede hacer que un muerto tenga vida. Y eso es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es eso. Esa es la única manera. Nada más. La predicación del Evangelio. Así fue salvo usted. Espero. Así fui salvo yo. Por la predicación del Evangelio. Que es el que tiene el poder para levantar a los muertos y darle vida. Y esa es la única manera en que tú puedes ser salvo y vuelto a nacer por Cristo mismo, si no lo has hecho. Por la predicación del Evangelio de Cristo. El cristianismo, dijo alguien, es la religión de la esperanza. De la esperanza. Jesús lo dijo, Marcos 2:17, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No viene a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Puedes escuchar esta maravillosa noticia? ¿La escuchaste? ¿Escuchaste esta maravillosa noticia? Él salva a los muertos en su pecado y le da vida. Dios quiera que sí. Ahí estés escuchando. Porque eso significa que Dios entonces está haciendo el milagro de darte la vida. Si estás aquí tú como un gran pecador, entonces la buena noticia es que Cristo está aquí para ti como un gran Salvador. Es a Él a quien tú necesitas. Su maravillosa gracia, ¿no?, que le da vida a los muertos, que puede hacer que tú veas y que pueda hacer que tú liberarte de la esclavitud y vivir para Él y tener la verdadera vida hoy y la vida eterna para siempre. Señor, gracias. Señor, qué bueno eres tú. Señor, tu gracia es maravillosa. Señor, así claro que podemos ver, Señor, todo. Podemos ver, Señor, de dónde tú nos sacaste. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo estamos viviendo, Señor? Sin temor a ti,
viviendo nuestras vidas lejos de ti, engañados, pensando que estábamos bien contigo, pero no era así. Padre, gracias por tu bondad, por tu paciencia que tuviste para con nosotros. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te conoce y que todavía sigue muerto, Señor, nuestra oración es que tú le puedas dar vida. Con tu poder, con tu gracia, Señor, dale vida eterna. Confiamos en ti, Señor. Por eso que oramos a ti, porque tú eres el único que puede hacerlo. Tienes el poder para hacerlo. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Amén.